conocer a un Cristo de poder. Dice una canción que cantábamos mucho tiempo: qué bueno es adorarle, también glorificarle, qué bueno es conocer a un Cristo de poder. Amén. Aleluya, gloria a su nombre. Amén. Porque no hay poder como el poder de nuestro Dios. Ni poder que se le iguale, ni poder que se semeje. Su poder es sobrenatural, está por encima de todo poder. Aleluya, bendito sea su nombre. Quiero en esta mañana invitarles a poder abrir sus Biblias o mirar en la pantalla cuando proyecten en el Evangelio de según San Juan, capítulo 3. Es un pasaje que hace poco hemos reflexionado sobre él, pero hoy quiero mirarlo desde otra perspectiva, aunque estamos siempre enfocándonos en conocer que somos el pueblo de Dios, somos sus hijos, que estamos en Él y Él está en nosotros. Amén. Que Cristo habita en nosotros en la persona del Espíritu Santo. Nosotros estamos en Él. Y si estamos en Él, tenemos seguridad de que somos sus hijos. Hay identidad, hay una posición que tenemos en Él, no porque nosotros la merezcamos, ni porque nosotros hayamos hecho algo para lograrlo o para alcanzarlo, sino porque la gracia de Dios se ha manifestado sobre nuestras vidas. Amén. Amén. El capítulo 3 del Evangelio según San Juan, ahí nos relata la Escritura un encuentro que Jesús tiene con un hombre importante de Israel en aquel tiempo. Cuando encuentren el versículo 1, a partir del versículo 1 leemos, capítulo 3, versículo 1, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido Del Espíritu. Nacido Del Espíritu. del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así os es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Después viene el conocidísimo y central versículo que hemos aprendido prácticamente los que venimos desde muy niños a la iglesia, en las escuelas bíblicas, escuela dominical, o como le llamen, el versículo que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Interesante en esta mañana ver el relato bíblico a Jesús encontrándose con un varón importante de Israel. Este varón tenía cierto prestigio. Dice la Escritura que era uno de los principales entre los judíos. Entonces podemos inferir que era un hombre importante, que tenía cierta reputación, ¿no es cierto? Seguramente era un hombre noble, era un hombre conocedor de las Escrituras, porque la palabra aquí comienza a decir: había un hombre de los fariseos. Los fariseos sabemos que era una secta religiosa entre los judíos, y los fariseos conocían, eran conocedores, para poder recibirse, si de alguna manera se puede... Maestro. Eran maestros en Israel, porque así mismo Jesús le está diciendo, ¿no? Pero para poder recibirse de fariseo, debían conocer las Escrituras con punto y coma, sin... A ver, los 5 primeros, el Pentateuco debían sabérselo, conocérselo de memoria, pero de memoria, sin fallar punto y coma. Eran estudiosos de la Escritura. Así que la Escritura la conocían. Sí, seguramente era un hombre moral, que tenía cierta moralidad, era un hombre noble, era un hombre que estaba familiarizado con los ritos de la religión de los judíos. ¿Sí? ¿Qué les parece a ustedes? Iría a la sinagoga, a las reuniones, a escuchar cuando se leía las Escrituras, o sería él mismo uno de los que quizás en algún momento como maestro enseñaba a otros. ¿Lo hacía de vez en cuando o era habitué? ¿Qué les parece a ustedes? Siempre, todos los días. Prácticamente estaban ahí en la sinagoga todo el tiempo. Un hombre religioso, un hombre noble, un hombre con cierta moral, un hombre con reputación. Sin embargo, cuando este hombre, que había guardado preceptos y costumbres desde muy joven, que había dedicado, un hombre disciplinado para llegar a ser, para tener esta vida religiosa que él expresaba y este conocimiento, seguramente era un hombre disciplinado, un hombre que había puesto mucha energía de sí para aprender, para ser fiel, para disciplinarse en el ritualismo, en las costumbres de la religión judía. ¿Estamos de acuerdo? Y este hombre se presenta a Jesús y le dice: sabemos. No habla en primera persona, ya está involucrando a otros, se presenta, pero viene como en representación de algunos otros, también de los fariseos, que creían lo mismo que Nicodemo, que este varón. Y le dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Había un reconocimiento, además de todo esto que venimos hablando de Nicodemo como persona, de que él creía que Jesús venía de Dios. Porque nadie puede hacer las señales ni las obras que tú haces si Dios no está con él. ¿Cómo calificarían ustedes a este hombre Nicodemo con todos estos detalles que hemos mencionado? ¿Un buen tipo? ¿Una buena persona? ¿Qué les parece?
Sí. Sin embargo, Jesús le dice, respondió Jesús, versículo 3, versículo central, aquí en este pasaje del capítulo 3. Y respondió Jesús, Nicodemo, tú sabes todo esto, que yo vengo de Dios porque nadie ha visto las obras que yo he hecho. Tenés esta reputación, sos un hombre disciplinado, moral, noble, te has esforzado, has cumplido con la ley, etcétera, etcétera, hasta cierto punto, no toda la ley, porque no era perfecto. Pero Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere. Y hermanos, aquí no existe no hay otro caminito para tomar, no hay otra posibilidad. No es que el Señor dice, mira, vamos a ver, existe esta otra posibilidad, además de nacer de nuevo. No. La declaración, la verdad espiritual que Jesús está declarando en ese momento es absoluta. Y debe ser entendida como tal. Si no nacieres de nuevo, no verás el reino de Dios. Entonces, todo lo que Nicodemo era como persona, todas sus cualidades, todos sus atributos, todos sus esfuerzos, no le alcanzaban. ¿Para qué? Para calificar en el reino. Para ver el reino de Dios. Era una persona que veía todo desde el punto de vista humano, terrenal, carnal. Pero sus ojos estaban ciegos, porque todo lo que él era y todo lo que él hacía, todo su esfuerzo no alcanzaba para ver la gloria de Dios. No alcanzaba para ver el reino de Dios. Y si no vemos el reino de Dios, no tenemos entrada en él. Por eso Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo. Que ustedes me dirán, pero hermano, pero Omar, a ver, le estás predicando a la iglesia. Sí, le estoy predicando a la iglesia. Y saben, después de tantos años de haber recorrido iglesias, muchas iglesias, distintas denominaciones, he visto y he conocido buenas personas. He visto aún lugares llenos de gente. Anoche mismo estábamos mirando una reunión de la asociación Billy Graham, donde Frankie Graham iba a predicar, y quien estaba tocando y dirigiendo la alabanza era Michael Smith. Michael Smith es uno de los líderes de alabanza, es una persona que podemos decir que es reconocido a nivel mundial desde hace más de 40 años o más, de acompañar al padre de Frankie Graham, a Billy Graham, en todas sus campañas. Él está siempre con su piano cantando y alabando al Señor. Todas estas canciones que cantamos, himnos antiguos y nuevos, tiene un carisma muy especial. Pero ¿saben lo que me enfoqué en un momento? Él estaba cantando y hacía un gran esfuerzo para que él no fuera protagonista, porque no sé si Lili estaba y Karen estábamos mirando, y se habrán dado cuenta que él por ahí dejaba de cantar para escuchar, para que cantara la gente. Es como que era un verdadero alguien que guiaba a la congregación, al grupo que estaba ahí reunido, que eran montones, seguramente miles de personas, a que glorificaran a Dios, que ellos cantaran y no que todos estuvieran mirando a Michael Smith. Pero, a ver, vivimos en una era, hermanos, donde la gente se acumula,
se junta. Y donde hay más gente hay. Pero ¿saben lo que noté? Es que en medio de la adoración había muchísima gente que estaba con su teléfono filmando. Todos filmando. Y después he visto otros tantos conciertos de cristianos y demás de la gente en vez de estar cantando, en vez de estar cantando y adorando a Dios, no están filmando al grupo de música que está delante o al líder de alabanza, sea Marco Witt, sea quien sea, están allí filmando. Una dependencia del telefonito. Yo digo, ¿cómo se puede adorar y alabar y filmar? ¿Qué es lo que filmamos? Yo no vengo para honrar al líder. Yo no voy a este lugar para glorificar a los músicos. Si es una reunión de adoración, de alabanza, donde viene y donde se predica al Señor, ¿a quién venimos a glorificar y de quién venimos a aprender? Del Señor. Amén. Entonces, hermanos, me doy cuenta que hay muchísima gente, son más que los menos, que no han tenido un nuevo nacimiento. Que tienen apariencia de piedad, de caridad y de fe, pero no viven. Estábamos hablando con esto recién con Luis. No experimentan, no han experimentado el nuevo nacimiento, la vida cristiana. Hay una diferencia entre saber qué es lo que le está diciendo. A ver, Jesús le está diciendo esto a Nicodemo. Vos me decís, sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Sabían, pero no conocían. Por eso Jesús le habla de un nuevo nacimiento. Hay iglesias llenas de gente que no ha nacido de nuevo. Amén. Solamente practican una religión, tienen apariencia de fe, tienen apariencia de ser personas cristianas, pero son solo religiosos. Viven una costumbre, un rito. Estaba esta semana escuchando y conociendo un poco más acerca de la vida de John Wesley. ¿Cuántos han escuchado una vez de John Wesley? ¿No han escuchado a John Wesley? Bueno, John Wesley, yo les invito a que se ocupen un poco más y conocer acerca de la iglesia, de la historia de la iglesia. John Wesley fue un gran predicador inglés. Y no vamos a saltar acá el que nos salte es un inglés, no vamos a hacer eso ahora porque Omar dijo que es inglés, vamos a empezar a hacer el saltito. Un hombre que Dios usó, hermanos, tremendamente. El gran avivamiento en Inglaterra en el siglo XVIII. Él fue uno, junto con muchos otros hermanos como Spurgeon, Whitefield y otros más, fueron los precursores de este avivamiento. El avivamiento, mejor dicho, fueron instrumentos, porque el avivamiento, ¿quién lo trajo? El Señor. El Señor, ¿a través de quién? La palabra de Cristo. Del Espíritu Santo. Amén. Y este John Wesley, eran dos hermanos, pero era pastor anglicano. Y había formado varias iglesias. Se había esmerado toda su vida en servir al Señor. Saben, en 1760, él predica lo que se conoce en la colección de sus prédicas de mensajes de Wesley, como la predicación número 45, predica justamente acerca del nuevo nacimiento. Y él en el año 1938 tiene una experiencia que rompe con todo lo que él venía viviendo hasta ese momento. Quiero decirles que hasta ese momento John Wesley
había sido una persona que se había esmerado, se había formado en teología en la Universidad de Oxford, una de las mejores universidades del mundo hasta el día de hoy. Era pastor, había fundado varias iglesias. Él, llegado en 1760, había predicado más de 20.000 sermones, más de 20.000 prédicas. Oraba 4 horas diarias. Ayunaba todas las semanas desde los 22 años. Fue enviado como misionero. En un momento sintió deseos de servir al Señor y vino a Estados Unidos, a Georgia, para evangelizar a los colonos y a los indígenas. Y en esa condición sintió, hermanos, un vacío muy grande y una gran frustración, después de muchos años, cerca de 1938. Se dio cuenta que todo lo que él sabía, todo lo que él le dice, llegué acá para predicar para que se conviertan, y me di cuenta que yo no estaba convertido. Y ustedes dirán, ¿cómo es posible que alguien que es pastor, que ha vivido para plantar iglesias, para predicar a otros, para convertir a otros, que ha ido como misionero a otro continente, tratando de convertir a Cristo, a colonos y demás, de vuelta en ese barco de regreso sentía una frustración tan grande y un vacío interior? Porque no tenía seguridad de su salvación. No, estas son las palabras, hermano. Él dice, yo no estaba seguro de ser salvo. Tiempo después, en 1938, él estaba muy a disgusto en una pequeña congregación, reunidos con unos hermanos, y estaba escuchando un mensaje. Estaba a disgusto, estaba casi como obligado a estar en ese lugar. Y dice que el que estaba predicó el prefacio del Evangelio de Romanos, hecho por Lutero. Y cuando él escuchó esto, dice que empezó a sentir un ardor, un calor en su corazón como nunca antes había sentido. Estoy hablando de una persona que oraba 4 horas por día, que ayunaba desde los 22 años, que iba 2 veces a la iglesia, tenía cultos 2 veces por día, había predicado, que había ido como misionero, y estando en esa reunión sencilla, donde simplemente se leía el prefacio del libro de Romanos según la versión de Lutero, sintió un fuego en su corazón. Y dice que cayó sobre él una convicción tan grande de que Jesucristo le había perdonado sus pecados y que él era salvo por la gracia de Dios. Amén. Y entonces en este discurso, en esta ponencia, en esta prédica llamada la número 45, el nuevo nacimiento, ya muchos años después, a partir de ahí, él empieza a hacer un énfasis casi exagerado de la doctrina del nuevo nacimiento. Y en 1860, hablando en una congregación, él dice esto: he recorrido montones de iglesias, de parroquias, y veo personas muy buenas. Veo personas que son comerciantes, que son de distintas artes y oficios, que vienen y que conocen las oraciones, que vienen 2 veces por día a las reuniones, que cumplen con todos los sacramentos, pero no han nacido de nuevo. Dice, esto impactó. Pero causó tanta que lo echaron terminaron echándolo de
de las iglesias establecidas y él empezó a tener reuniones al aire libre con los mineros y empezó a haber un movimiento de la gracia y el poder de Dios, un avivamiento. Porque, hermanos, Wesley dice algo que yo mencioné el día miércoles, que hay dos doctrinas de entre todas las doctrinas que tiene la Escritura que son fundamentales, y él diría que son prioritarias: la doctrina de la justificación y la doctrina del nuevo nacimiento. Y estas dos doctrinas son las dos caras de una misma moneda, la moneda de la salvación. Hermano, si yo he sido justificado, he nacido de nuevo. Están íntimamente asociadas. Una persona que ha sido justificado, ¿qué es esto? ¿Qué es ser justificado? Y aquí Wesley dice claramente y hace una diferencia entre lo que es ser justificado y lo que es el nuevo nacimiento. La doctrina de la justificación habla de lo que Jesús hizo por nosotros. Él perdonó nuestros pecados. Él tomó el lugar. Es la sustitución. El lugar que yo debía haber. ¿Por qué? Porque yo estaba muerto en delitos y pecados. Es imposible que por mis obras, por mi moralidad, por más que me esfuerce, este no es un tema, hermanos, de mejorar mi condición, porque si fuera una situación de mejorar la condición, bastaría con esforzarnos más, con disciplinarnos más. Pero acá lo que está requiriendo en la segunda doctrina, que es la del nuevo nacimiento, es la de la transformación del ser. Entonces, dice Wesley que la doctrina de la justificación es lo que Cristo hizo por nosotros. Y en la doctrina del nuevo nacimiento es lo que el Señor hace en nosotros. Amén, aleluya. Lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Y estas dos doctrinas están íntimamente asociadas, porque si el Señor hizo y me justificó, también el Espíritu Santo quiere operar en mí, quiere obrar en mí. Si yo acepto, dice la Escritura acá, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. De cierto os digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, claramente Jesús le está diciendo a Nicodemo, no te confundas, porque Nicodemo, ¿qué es lo que le plantea? ¿Cómo puede ser un hombre ya siendo grande volver a entrar por segunda vez en el vientre de su madre para volver a nacer? Aquí hay algo que él no entendía y que Jesús mismo le reprocha. Dice, pero ¿cómo? Tú siendo maestro de Israel, ¿no entiendes esto? Lógica humana. ¿Por qué? Porque no había nacido de nuevo. Era un hombre de reputación, era un hombre noble, era un hombre moralista, era un hombre que había guardado todos los rituales de la religión, era un hombre que sabía las escrituras, las conocía, las sagradas escrituras, pero no alcanzaba con eso. Jesús le dice, es necesario, Nicodemo, nacer de nuevo. El nuevo nacimiento no es una mejora en la condición del hombre. Es una transformación radical del ser, porque nuestra naturaleza, y esto sí está en la raíz de las cosas. ¿De dónde viene esta doctrina de la justificación y del nuevo nacimiento? ¿Cuál es la raíz de esta doctrina? Es la doctrina que encontramos en Génesis, acerca de la creación. Dice la Escritura que el Señor nos creó a su imagen
y semejanza. Y esto no quiere decir solamente que Él nos creó con autoridad por encima del resto de las cosas. Dios nos creó la primera creación, la creación que fue antes de la caída, era una creación semejante a la imagen ¿de quién? De Dios. De Dios. Y cuando terminó su obra, ¿qué fue lo que dijo el Señor? Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. ¿Cómo hizo las cosas Dios? Buenas en gran manera. Buenas en gran manera. ¿Cómo era la condición del hombre antes de la caída? Buena en gran manera. ¿Y cómo fue creado? A imagen y semejanza de Dios. Es decir, antes de caer, el hombre era todo amor. No había en él nada malo. Nada malo. Había santidad. Había santidad. Santidad. Los atributos de Dios, porque fuimos creados en imagen y semejanza de Dios. El pecado lo que hizo fue hacernos caer de esa condición. Entonces ya no había manera, hermanos queridos, de volver a poder restaurar, si no fuere a través de la doctrina de la justificación, a través de lo que Cristo hizo por nosotros, a través de lo que Jesús hizo por ti y por mí. Tenés que entender esto, hermano. No, hay muchos que dicen, pero fulano tal es una buena persona, tiene ganado el cielo. El hermano tal, pero ¿cómo? Si canta todos los domingos, si conoce la Biblia, si puede predicar tantos mensajes, si va a la iglesia, si ayuna, si ora. Hermano, si no ha nacido de nuevo, quiero confrontarlo. Esto causó, cuando Wesley compartió este mensaje, golpeó en el corazón mismo de la religión. Porque hay mucho que tiene apariencia de fe, de caridad, pero es solamente religión. Jesús dice, el nuevo nacimiento es espiritual. ¿Se dan cuenta, hermanos? No es antes, yo antes era un hombre que no conocía a Dios, tenía otras costumbres, ahora voy a la iglesia y ahora cambié mi manera, bueno, soy una mejor persona, me gusta, hago lo que puedo, me esfuerzo, sirvo a los demás. No, esta no es la finalidad. El nuevo nacimiento es espiritual. Y la gran debate en aquel tiempo era justamente porque esto rompía con uno de las creencias de la iglesia anglicana. En la iglesia anglicana, como en los luteranos y los católicos, se bautizaban los infantes. Entonces estaba la doctrina de la regeneración por el bautismo. Y entonces Wesley decía, pero ¿cómo puede ser que alguien que ha sido bautizado de niño, después cuando ya es grande, vive de cualquier manera o de cualquier forma? Porque el bautismo en las aguas no produce ni transforma la regeneración interior del ser. Amén. ¿Es necesario? Claro, es uno de los sacramentos. El bautismo en agua, ¿no es cierto? Es necesario. Pero es el testimonio exterior de lo que el Señor ha producido en el corazón, en el ser interior. Eso debe ser, porque si no has nacido de nuevo, te pueden sumerger 20 veces en una pileta, 200 veces en el mismo lugar que dice que Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán, y no va a tener ningún efecto, no va a haber ningún cambio. La transformación viene por un nuevo nacimiento, no por venir a la iglesia, no por orar muchas veces, no por cantar, no por cumplir con los ritos de la religión. Como ya digo, las iglesias están llenas de gente que son cholulos, que siguen a hombres, pero que no han experimentado un nuevo nacimiento. Por eso no
No existe después, no hay cambios verdaderos, cambios en el interior de la persona que produzcan lo que nuestro hermano nos ha compartido el día domingo pasado. Vosotros sois la sal del mundo y la luz del mundo. ¿A quién? ¿Quién puede serla? ¿Quién puede ser eso? Alguien que realmente ha sido transformado por el poder de Dios. Alguien que tiene a Dios en su corazón. Alguien que vive conforme a la voluntad de Dios. No el hombre religioso. Los religiosos sí pueden tener muchos seguidores. Prosélitos se le decía en aquel entonces, ¿no? Muchos seguidores. Pero sus vidas no cambiaban. Es más, ustedes, les dice Jesús, atan cargas pesadas a todos sus seguidores que ustedes mismos no son capaces de llevar. Pero Jesús vino para darnos vida. Y es a partir del nuevo nacimiento. Es a partir de lo que Él hizo por nosotros, de la redención, pero también de un nuevo nacimiento. Y este nuevo nacimiento, ¿cómo es? Me dirán ustedes. ¿Cómo hago? Seguramente cada uno de nosotros sabrá, ha experimentado, si ha experimentado esto o no, pero hay evidencias del nuevo nacimiento. Amén. Hay evidencias del nuevo nacimiento. ¿Y cómo se hace para un nuevo nacimiento? Escuchen bien. El nuevo nacimiento es algo relacional con Dios. No es algo que de paso, no es algo relacionado a la apariencia, a lo superficial. Es algo que tiene que ver con la sustancia misma. Porque lo que es superficial lo atiende la religión. La religión se ocupa de lo superficial. ¿Me están escuchando bien? Amén. ¿Amén? La religión se ocupa de lo superficial. Cristo quiere ocuparse de lo sustancial. Y lo sustancial es la transformación del ser humano. Y no hay transformación posible si no hay un nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento es espiritual. El nuevo nacimiento es del cielo. El nacimiento aquí, el primer nacimiento que tuvimos, ¿cómo fue? Natural. Es natural, es terrenal. Pero cuando nacemos de Dios, el nuevo nacimiento, y lo dice aquí el Señor claramente, dice: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dios está queriendo transformar y busca formar una iglesia de hombres y mujeres espirituales que hayan experimentado el nuevo nacimiento, no de hombres y mujeres religiosos. No de hombres y mujeres que tengan el hábito de una religión. ¿Cuál es el hábito de la religión? Y cumplir con ciertas rituales. Van a las reuniones, pueden ir a todas las diarias, oración, todo eso está bien. No estoy en contra de todo eso. Pero eso tiene que ser el fruto del nuevo nacimiento. No una forma de querer llegar a Dios. No una forma de querer quedar bien con Dios. La Biblia no es solo para conocerla o para saber de la Biblia. La Biblia hay que vivirla. A Cristo hay que experimentarlo. Aquí Nicodemo dice: sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Sabemos. Había un saber acerca del Señor, pero no lo había experimentado. Entonces le dice: mira, ¿sabes por qué no entendés? ¿Cómo te voy a poder explicar? Y ahí Nicodemo le dice: pero, a ver, Señor, ¿cómo hago para este nuevo nacimiento? ¿Qué tengo que hacer para nacer de nuevo? Y entonces Jesús le dice, fíjense en el versículo 12: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales, las espirituales? Imposible.
Porque sin un nuevo nacimiento no hay entendimiento espiritual. En el nuevo nacimiento empezamos a entender espiritualmente a Dios. Empezamos a entender lo que significa el perdón. Empezamos a sentirnos seguros en nuestro ser interior de la salvación, del perdón de los pecados. Hay seguridades, hermanos, que tienen que ver no con las doctrinas que sepamos, porque teóricamente hablando, sino porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, ¿de qué? De que somos hijos de Dios. Amén. Y si somos hijos de Dios es porque Dios nos ha redimido, Dios te ha perdonado los pecados, tu salvación, hay una convicción, en la certeza que el Espíritu Santo de Dios produce en tu ser de que sos hijo de Dios. Amén. Entonces yo no tengo incertidumbre acerca de la salvación, si soy salvo o no, porque el Hijo de Dios, el que ha tenido el nuevo nacimiento, tiene certeza en cuanto a qué, a su salvación. Amén. ¿Y cuáles, hermanos, son las señales de un nuevo nacimiento? Voy a mencionar por lo menos 3, voy a ser breve en esto. La fe. Dice la Escritura, dice Pablo, una fe no fingida. ¿Recuerda ese pasaje? ¿Se puede fingir la fe? Sí. Y claro. Hay gente que aparenta tener fe. Hay gente que uno dice, lo ve por años en lugares, pero son religiosos, no tienen fe. La fe lo que produce es confianza en la gracia de Dios. No solamente declaramos que Dios es grande, sino que lo creemos. Y esa fe nos lleva y nos conduce, hermanos, ciegamente, sabiendo que el Señor nos ha tomado para sí y que aún en medio de circunstancias difíciles y en medio de adversidades, Dios está con nosotros. Esa fe no es algo que se negocie, porque esa fe está en nuestros corazones. Dios es quien nos da esa fe. No es una fe, no es algo que nosotros compramos, ni alcanzamos, ni la hemos merecido, ni la hemos adquirido por la capacidad o por el esfuerzo humano, sino que eso viene por la gracia de Dios. Y el primer signo de este nuevo nacimiento es una fe pura, una fe que confía plenamente, no importando las circunstancias, en que Dios es el Dios de nuestra salvación, en que Él dijo: no te dejaré, ni te desampararé. He aquí, yo estoy contigo todos los días hasta el fin. Pero ¿sabe, pastor? Hoy perdí el trabajo. Hoy ya no sé, me sacaron cierto beneficio. O hoy fallecieron mis padres, o un familiar. Mi seguridad en Cristo no está en las cosas terrenales. Está en la confianza, en la fe que es nacida de la transformación que produce el Espíritu Santo en las vidas de aquellos que han creído y que han nacido de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El segundo es la esperanza. La esperanza de la vida eterna y de que Dios está cada día de nuestras vidas, cada momento de nuestras vidas. Dios está con nosotros. A veces el sol, una semana entera pasamos y tenemos esta costumbre de decir: ¿cuándo sale el sol? El sol no lo... porque está nublado. Pero el sol sale cada día, ¿o no? A veces no lo vemos. Nos pasa a veces en la vida que no percibimos, no entendemos. Como decía
Ceci esta mañana al comenzar. No entendemos. Pero este entendimiento del nacido de Dios es parte de un proceso. Cosa que para el que no es nacido es como para Nicodemo, no entiende y nunca va a entender. Si no naces de nuevo, si no has nacido de nuevo, nunca vas a entender. Porque el nacimiento es el inicio, no es el fin. Cuando una persona nace, da inicio a una nueva vida. No es el fin de la vida, es el inicio de un proceso. Y en ese proceso va a ir madurando, va a ir creciendo, y lo mismo en lo espiritual. ¿Cuál es algo que demuestra el nuevo nacimiento? Una señal clara. Que ahora entiendo, empecé a entender, mis ojos son abiertos a lo espiritual. Entiendo cosas que antes no entendía. Por eso cuando nos hablaba esta mañana Ceci acerca de esta negación de Pedro en cuanto a recibir el servicio del Señor en lavarle los pies. Y digo, no, Señor, ¿por qué no entendía? Porque todavía no habían nacido de nuevo. Ella misma mencionó, pero ¿cómo puede alguien que pasó tanto tiempo con Jesús? Ellos habían pasado 3 años con Jesús, habían escuchado su palabra, le habían visto hacer milagros, aún ellos habían hecho milagros delegados por el mismo Señor. Y aún no entendía. Pero cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, el velo fue quitado. Y lo que antes no entendía, porque venía cierta luz por la gracia de Dios. ¿Se acuerdan? Pedro le dijo, ¿quién eres tú? A ver, ¿me van a dejar ustedes también? No, Señor, aquí diremos, tú tienes palabra aquí. ¿Y quién dicen los que soy? Y algunos dicen que eres Juan, otros que eres Elías. ¿Y vos quién decís que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Dice, bienaventurados Pedro, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre. Carne ni sangre. No es la religión, no es tu capacidad, no es tu inteligencia, no es la lógica. Había destellos de la gracia de Dios, pero todavía Pedro había cosas en el 99% que le estaban vedadas. ¿Por qué? Porque todavía no había entendimiento pleno, no había venido el Espíritu Santo. Cuando tenemos el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo quita el velo y empezamos a entender. No quiere decir que vamos a entenderlo todo. Porque alguien que nace tiene que aprender. Tiene que madurar, tiene que aprender, y al principio necesita de tutores, de los padres, de guías, que es así. Que madure. Que lo ayuden a hacer un montón de cosas. No ve un niño cuando nace, un bebito. Esta mañana yo, ahí en el chat que tenemos con familia, publiqué la foto de cuando Salvi y Vicky eran bebitos. Y cuando son bebés recién nacidos, yo no lo experimenté, pero lo sé porque lo dice la ciencia, no ven claramente, ¿no es cierto? Ven, pero no ven claramente. Ven formas, ¿no es cierto? ¿Lo sabían eso ustedes? ¿Pueden hablar inmediatamente? No. ¿Pueden bastarse por sí mismos para comer? No. ¿Salen caminando inmediatamente? No. ¿Pero hay vida? Sí. ¿Ha habido un nuevo nacimiento? Sí. ¿Qué es lo que hay que esperar ahora? Que crezca y se madure. El proceso de crecimiento, de madurez. Y nosotros también, hermanos. Quizás no tenemos todas las evidencias, pero el que es nacido de nuevo, experimenta un nuevo
dentro una transformación, una certeza, una convicción. Y el Espíritu Santo a través de la palabra nos va santificando, nos va llevando, dice Wesley, llama esto de gracia en gracia. El proceso de crecimiento y maduración es de gracia en gracia. La Escritura dice de gloria en gloria, de gracia en gracia. ¿Por qué? Porque es el Señor. No es por tu esfuerzo, no es porque seas mejor servidor que el otro, no es porque empujes al otro para sacar el lugar y hacer las cosas mejores, no es porque seas más noble, más moralista, porque te esfuerces y te disciplines para mejorar. No es que tengas que mejorar, no es una cuestión conductual, que yo tengo que mejorar mi conducta. No, yo no lo tengo que mejorar. Tiene que haber una transformación en mí, donde el Espíritu Santo de Dios tome el control, Él gobierne, y la persona de Cristo se manifieste en mi carácter. Él vaya moldeando mi vida, vaya moldeando mi carácter. Ya no es que Dios tiene que formar mi personalidad. El Espíritu Santo quiere revelar en mí la personalidad ¿de quién? De Cristo. De Cristo. Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. De gloria. Entonces no es que todo lo que el Señor hizo y todo lo que Él quiere hacer en mí y por mí lo hizo para mejorarme y para que yo ahora sea un mejor tipo. No, Él quiere que en mí moldear la imagen de Jesús, que es el único que glorifica al Padre. Omar, es imposible que Omar glorifique, sea capaz de glorificar, no hay nada bueno en mí. Cristo en mí es mi esperanza de gloria. Cristo en mí es mi seguridad, es mi salvación. Cristo en mí es quien intercede delante del Padre, porque yo no sé cómo orar. Él lo hace con gemidos indecibles en la persona del Espíritu Santo. Es Cristo en nosotros, porque yo ya estoy muerto. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Para que yo pueda decir, porque ahora en Cristo soy nueva criatura, tiene que haber un nuevo nacimiento. Y este nacimiento no es en la religión, y en lo terrenal, sino que es espiritual. Es lo que no entendía Nicodemo y lo que Jesús le dice claramente: Nicodemo, debes nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y no podés entender si no has nacido de nuevo las cosas celestiales. Por eso hay mucha gente que no entiende. Va años y años a la iglesia y no entiende. Escucha los mensajes, qué lindo mensaje, pastor, que me hizo mucho bien. Y después sigue su vida como si nada. Están en la alabanza y bárbaro, cantan, levantan las manos, pero después termina la reunión y cumplieron con ese rito, con eso conocido que los hace sentir mejor, y posiblemente, hermanos, sean personas moralistas, pero no alcanza con la reputación, no alcanza con lo aprendido, no alcanza con los ritos, no alcanzan. Eso es parte de la religión muerta. Necesitamos un nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento es espiritual, y lo que Dios produce a través de ese nacimiento es eterno. Amén. Es eterno. No, porque yo me bautizaron en tal año y yo pasé por las aguas de bautismo. Gloria a Dios. Y hoy quiero ver los frutos. ¿Cuáles son tus frutos? ¿Cuáles son los frutos de la transformación? Dios te ha transformado. El religioso, ¿saben qué hace? El religioso cumple con los ritos y con eso se siente realizado, satisfecho. Entra en un estado de confort y dice: bueno, yo ya estoy cumpliendo, la verdad que me he esforzado, con esto me alcanza. Hermanos, Dios quiere sin este nuevo nacimiento. Y quiero terminar con esto. Jesús dice: si no nacieres de nuevo,
no verás el reino de Dios. ¿Cuántos desean ver el reino de Dios? Amén, gloria a Dios. Ya lo estamos viendo. Los que han experimentado el nuevo nacimiento ya comenzamos a ver el reino de Dios, porque empezamos a entender las cosas espirituales que antes no entendíamos. Porque antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero en Cristo ahora tenemos vida. Este nuevo nacimiento nos ha dado vida. Y por ahí no vemos todavía todas las cosas, como los bebés no ven todas las cosas, como los niños no ven todas las cosas, como los adolescentes no ven todas las cosas, pero la manera en que vamos creciendo y madurando y permitiendo que el Espíritu Santo nos moldee y nos santifique, su gloria se va revelando, se va revelando, se va revelando. Es como cuando estamos llegando a una ciudad y la vemos de lejos. Cuando la vemos de lejos es un puntito allá en el horizonte, ¿no es cierto? Pero nos vamos acercando, a la medida que nos vamos acercando, se va revelando, vamos viendo cada vez más la extensión, vamos viendo más cuán grande es la ciudad, empezamos a divisar y cuando ya estamos más cerca vemos los edificios y vemos cosas que de lejos no veíamos. Cuando recién nacemos vemos como un puntito y vamos acercándonos por la gracia de Dios, en esta comunión relacional que tenemos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va obrando, tenemos que permitirle que el Espíritu Santo siga obrando en nuestra vida, para que no seamos como bebés espirituales toda la vida, para que no miremos las cosas allá a lo lejos, porque estamos llamados a ver las cosas, la gloria de Dios, hermano. Somos llamados a ver la gloria de Dios. ¡Qué cosa maravillosa! Y a participar porque somos hijos, somos coherederos junto con Cristo. Somos parte de lo que Dios ha planificado. Dios no te quiere dejar fuera, te dice: sos bienvenido. Todo el que en mí crea no se perderá, tendrá vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Y esa promesa, ese llamado, esa invitación es para tu vida y para mi vida. Pero en esta mañana, las preguntas que nos hizo nuestra hermana nos interpelan. Y la pregunta de esta mañana es: ¿has tenido un nuevo nacimiento? La pregunta de esta mañana es: ¿entendés? Porque si no entendés, posiblemente sea que nunca has tenido un nacimiento espiritual. Ha sido parte de una religión de la apariencia de la fe. Y hermanos, nosotros necesitamos ser rescatados de el daño estructural, porque el pecado del Edén no fue un evento circunstancial con consecuencias circunstanciales. Esa desobediencia trajo un daño estructural. Y si ese daño estructural no es reparado, que es el pecado, por eso Él se hizo pecado por nosotros, porque nosotros al pecar nos hicimos pecado. Y Él llevó el pecado a la cruz. Si el daño estructural de un edificio en sus bases, que está resquebrajado, lo tratamos de pintar, lo tratamos de tapar con pintura, no sirve. Y eso es lo que el hombre en su esfuerzo, en su lógica quiere hacer. Quiere tapar el daño estructural, lo esencial, con cuestiones superficiales, pintando para tapar las grietas, dando apariencia. Dando apariencia de que es iglesia, pero no es iglesia. Dando apariencia de que son nacidos de nuevo, pero no son nacidos de nuevo. Tienen las formas, tienen hábitos, tienen costumbres, tienen ritos. Son nobles, moralistas, serviciales, pero no alcanzan. Necesitamos un nuevo nacimiento. Amén. Necesitamos a Cristo en nosotros, que es nuestra esperanza de gloria. Necesitamos al Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Y por último, el poder de Dios. La esperanza, dije, el poder de Dios. Amén. El poder de Dios, ese poder que nos da el Señor, ¿saben para qué?
para rechazar el pecado. Para rechazar el pecado. Ese es el poder, el verdadero poder de Dios, el poder de Dios que nos santifica, que nos lleva, no por nuestro esfuerzo a mejorar nuestra condición y decir, bueno, yo me alejo de los pecados más evidentes, sino que en este proceso de santificación, donde se manifiesta el verdadero poder de Dios, somos transformados. Mi carácter no va cambiando mi carácter, sino que el carácter de Cristo se va formando en nosotros. A John Wesley le costó años de ministerio entender esto y entender que ni siquiera estaba convertido, que necesitaba nacer de nuevo. 20.000 predicaciones previas. Pastor, teólogo recibido en Oxford, misionero, oraba 4 horas por día, ayunaba una vez por semana desde los 22 años. Sin embargo, el Señor lo confrontó y le dijo, y él entendió de que no había nacido de nuevo, que quería convertir gente sin estar convertido. Si no nacieres de nuevo, no verás la gloria de Dios. Señor Jesús, en esta mañana queremos agradecerte por tu palabra y por hombres y mujeres, Señor, que fueron antorchas en medio de la historia de la iglesia, no trayendo una doctrina nueva, porque la doctrina del nuevo nacimiento no es una doctrina nueva, es algo que allí en Juan capítulo 3, de tu propio corazón y de tus propias palabras, te estaba diciendo a Nicodemo, Nicodemo, si no nacieres de nuevo, de cierto te digo, no verás el reino de Dios. Y la tendencia del hombre, de cada uno de nosotros, es tratar de agradarte a través de lo que podemos hacer, de lo que tratamos de hacer, de lo que nos esforzamos en hacer cosas. Y muchas veces sostenemos ritos y apariencias por años, como Juan Wesley, que recién después de teniendo 56 años o 58 años, el año 1760, allí escribió este mensaje a esa iglesia que confrontó y Dios trajo un avivamiento, no sin dolor previo, porque muchas vidas fueron confrontadas en su ser interior con la verdad espiritual de Dios. Nosotros queremos ser confrontados porque necesitamos y queremos, y yo deseo ser conforme a tu corazón. Señor, tú tienes propósitos para la vida de cada uno de los que están aquí esta mañana. Algunos, Señor, quizás se sientan incómodos, otros cansados, otros quizás no han entendido mucho, otros quizás, pero te pido de esta mañana que tu Espíritu Santo, Señor, perfeccione y continúe, Señor, y agregue todo lo que sea necesario. Trae esta convicción, y a los que quizás estén en dudas, como lo estaba Wesley, Señor, llévales en este tiempo a doblar rodillas y a buscar en tu presencia este nuevo nacimiento, el ser llenos de tu Espíritu Santo, para que la fe, una fe no fingida, que es confiar en ti, la esperanza y el poder para santificarnos, se manifiesten como evidencias claras de este nuevo nacimiento. Padre, bendice tu iglesia en esta mañana. Bendice cada hermano. Bendice cada hermano. Gracias por darme la confianza, la certeza en esta mañana que soy salvo. Aleluya, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, Señor. No hay nada, Señor, que en esta mañana me quite esta certeza, porque no es ni siquiera las veces en que caigo, que me equivoco, que me pone en duda o en jaque, Señor, esta certeza en cuanto a que tú has muerto por mí y que yo he nacido en ti, Señor, una nueva vida. Gracias. Gracias porque esto es por tu sola gracia. No es,
Señor, por mis obras. No es por lo bueno que pueda parecer, no es por lo, Señor, por lo que me pueda esforzar, no es por todo lo que he hecho, ni por todo lo que podría hacer. Señor, todo eso, como dice Pablo, es basura, con tal de alcanzarte a ti, de conocerte a ti. Queremos conocerte más. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos en esta mañana están deseosos de conocer más a Cristo? Amén. ¿Cuántos están deseosos de recibir más de Él para madurar y ser santificados conforme al corazón de Dios? ¿Cuántos están en esta mañana dispuestos a conocer, a no ser ignorantes, sino a conocer lo que Dios tiene en su corazón preparado para ti? Dios tiene cosas más grandes todavía. Dios tiene cosas maravillosas que Él quiere revelar a tu espíritu a través de su espíritu. Cosas que hoy no entendés, quizás más no entendés porque estás allí, has nacido de nuevo y hay evidencia de tu nacimiento, pero necesitas progresar en esto, en lo espiritual, para que lo espiritual se manifieste, para que lo espiritual produzca los efectos. Amén. Amén.